Hola, bienvenidos al canal. Hoy prepararemos una sopa de tortilla, también conocida como sopa azteca, que es una deliciosa herencia prehispánica que surgió con la necesidad de preparar alimentos más blandos que fueran mucho más fáciles para masticar. Esta tiene su origen en Tlaxcala. Como breviario cultural, el significado etimológico de Tlaxcala es lugar donde abundan las tortillas o la tierra del maíz. Sin mayor preámbulo, vamos a los ingredientes. Medio kilo de jitomate, un aguacate, un chile pasilla, guajillo y un chile ancho. Si quieres que pique un poquito, agrega chile morita, pero este es opcional. Crema, queso panela, una ramita de epazote, un cuarto de cebolla, 2 dientes de ajo, 10 pimientas negras, sal, una pizca de comino, de 10 a 15 tortillas, o aquí en México venden en cualquier tienda o súper estas tiritas de tortilla ya hechas. Aceite, el necesario. 2 litros de caldo de pollo. Si no lo tuvieras, puedes ocupar 2 cucharadas de consomé de pollo y listo. Lo primero que haremos será partir nuestras tortillas en tiritas muy finitas. Una vez que tengamos listas todas nuestras tiritas, cortaremos aparte 2 tortillas. Yo las voy a dividir en 4 partes y las voy a reservar. En aceite muy caliente vamos a ir agregando las tiritas para freírlas hasta que estén bien doradas. Vamos a dejarlas aquí un momento, pero eso sí, sin dejarlas sin supervisión. Mientras, vamos a partir los jitomates en varias secciones para que se cosan mucho más rápido al sofreír. Estos los podrías poner crudos, pero a mí me parece que potencializan su sabor y ayudan a que tu sopa quede realmente deliciosa. Al regresar con nuestras tiritas vemos que estas ya están. Hay que retirarlas y vamos a ponerlas sobre una servitoalla para que absorba toda la grasa. También puedes usar, si la tienes, tu freidora eléctrica y así te quedarán mucho más saludables. También partiré la cebolla en pedazos más pequeños. Agregaremos un poco de aceite y una vez que este esté caliente, vamos a introducir los jitomates y la cebolla. Los sofreiremos unos minutos. Y aquí vamos a añadir también los ajos. Las pimientas. Y también vamos a incorporar los chiles ya lavados y despepitados. Y si quieres que pique un poquito, este es el momento de agregar los chiles morita. Añadimos la pizca de sal, el comino y mezclamos todo muy bien. Vamos a tapar y dejarlo alrededor de 3 minutos. Vamos a freír los 2 pedazos de tortilla que hemos reservado, porque esto también se lo vamos a agregar a esta mezcla que tenemos aquí. Esto nos ayudará a que espesen un poco el caldo de nuestra sopa. Y ahora sí, esto está listo para llevarse a la licuadora.
Vamos a moler hasta formar un puré que será lo que dará sabor a nuestra sopa. En una olla con muy poco aceite agregamos el puré colándolo para que no queden grumitos y nos vamos a ayudar para irlo bajando con un poco del caldo. Y así continuamos hasta terminar con todo nuestro puré. Ahora solo agregaremos la ramita de pasote y lo vamos a tapar y lo dejaremos durante 25 minutos y será entonces cuando nuestra sopa esté lista. Y mientras esperamos vamos a cortar el chile seco de tu preferencia en pedazos muy pequeños. Vamos a tratar de aprovechar el aceite que nos quedó de las tortillitas que hemos frito antes. Vamos a poner el chile alrededor de 1 minuto, un poquito menos. Hay que cuidar que no se vaya a quemar porque entonces sí se amarga y va a saber muy feo. Y créeme que esto es lo que le va a dar también mucho sabor a la sopa. Tan solo ha sido una pasadita y nuestros chiles están listos. Y bien, para servir esta deliciosa sopa debemos de poner un puño de nuestras tiritas de tortilla y vamos a ir sirviendo la sopa sobre ellas. Añadimos aguacate en rebanadas, en cuadritos o como tú lo prefieras. Pero lo muy importante es que no lo omitas porque esto le va a dar un sabor increíble. Ponemos un poco de crema, también unos cuadritos de panela, de queso fresco, ranchero, el que tú prefieras. Vamos a poner también por último los chiles, los pedacitos de chile que hemos dorado. Si quieres que este chile no pica, yo te recomiendo que uses el chile pasilla, que le va a dar un sabor verdaderamente irresistible. Si quieres que pique un poquito, bueno, ya puedes tú jugar con si le pones chile de árbol, si le pones chile morita. Pero de los que no pican sería el pasilla, el guajillo y hasta el ancho. Lo que sí tengo que decirte es que esta sopa tiene un problema. Y es que no te va a durar. Se va a acabar rapidísimo porque la sopa es deliciosa. Muchas gracias por haber llegado hasta el final de este video. Si no te has suscrito, hazlo por favor. Regálame un like y comenta. Y si puedes también comparte. Nos vemos en la siguiente receta.